Sí, sí, por favor, vamos a retomar la jornada. Vamos a retomar la jornada para intentar no acumular más retraso. Entonces, vamos a pasar ahora a la ponencia de clausura. La ponencia de clausura la va a hacer Miguel Melguizo. Yo a Miguel Melguizo le conozco en persona hace muy poco, desde hace muy poco tiempo, pero creo que todas y todos le conocemos por sus hechos, por su nombre, ¿no? Entonces, no necesito deciros, bueno, pues que Miguel Melguizo es un referente indiscutible de la atención primaria andaluza y española. Ha sido durante toda su vida médico de familia en el Centro de Salud de Almanjayar, uno de los barrios con mayores retos sociales y sanitarios de Granada. Su vocación y su ejemplo ha trascendido la consulta. Es un defensor incansable de la sanidad pública, tiene un perfil humanista y cercano al paciente y cercano a los profesionales. Ha sido mentor de las nuevas generaciones, ha desarrollado una actividad docente durante todos estos años, ha formado un montón de médicas y médicos de familia, tanto los que han sido residentes suyos como los que pasaban por allí, estoy segura. Y yo creo que no solo ha ejercido la medicina, sino que la ha dignificado. Para mí es un honor darle paso, darle la palabra, y si a mí me preguntaran en una frase que yo definiera a Miguel, ya os digo que le conozco desde hace poco, pero yo diría que es el médico de familia que todas y todos quisiéramos tener. Miguel, es tu turno. Bueno, ya conocéis a Rosa, es una exagerada. Atención primaria es el alma de la profesión de medicina y de enfermería y es el alma del sistema sanitario. Y yo estoy muy alegre, muy contento de estar aquí porque veo que el alma tiene vida detrás. Y estas jornadas son la demostración del mismo. Y ya ese sentido de la vida ha llegado casi a una emoción cuando veo la convivencia de residentes de enfermería de familia, de residentes de medicina de familia, incluso la coordinación que hay entre farmacia y equipos de atención primaria. Bueno, vengo a contar una historia, es mi historia. Ahí está mi currículum profesional, como veis, es brevísimo y sintético. Fui residente de un centro de salud durante 3 años, el Centro de Salud de Cartuja. En Granada, el Centro de Salud de Cartuja, 2 años después, se divide en 2, se bifurca y pasa a ser el Centro de Salud de Cartuja, el Centro de Salud de Almanjayar, y yo inicio mi trayectoria y acabo. Esto es importante porque las cosas tienen sentido si tienen fin. Yo creo que el fin es bueno. No hay nada mejor para entender un proceso que el que tenga un buen final, ¿no? Una canción es buena si tiene un buen final, una novela, una película, eso nos ayuda mucho a entender la situación. Y desde ese punto de vista pues me considero un privilegiado por contaros la historia de este fin. Yo no era consciente del significado que tenía la longitudinalidad cuando empecé a trabajar en el centro de salud ni cuando era residente. Tampoco tenía ninguna referencia respecto a si la profesión iba a suponer un elemento central en mi vida y tampoco tenía ni la menor idea sobre lo que era la práctica generalista o la medicina de familia. Empecé y bueno, y os puedo trasladar lo que ha supuesto para mí. A mí me gusta mucho esta frase de Raúl Calvo Rico, que es el presidente actual del Colegio de Médicos de Toledo. Él dice: quise hacerme cargo de una consulta y dejar que pasaran los años. No hay ninguna definición mejor de lo que es apostar por una experiencia. Por una experiencia que no solo se refiere a una experiencia profesional, puede ser una experiencia de pareja o una experiencia de amigo o de sociedad gastronómica. Uno empieza, no tiene prisa y bueno, y va viendo qué es lo que está pasando. Y luego tendrá una duración indefinida y al mismo tiempo habrá un momento en que se cierre totalmente el ciclo. Pues esa ha sido mi experiencia. Quise hacerme cargo de una consulta
Y se dio una segunda circunstancia extraordinaria, y es que me dieron la oportunidad. Y me dieron la oportunidad muy joven, cuando tenía 30 años. Y cuando tenía 30 años me dieron la posibilidad de estar en una consulta, en un centro de salud que se iniciaba y con un cupo médico. Y a partir de ahí no me molestaron, pude hacer lo que quise. Cuando yo era niño, esta experiencia la tenemos muchos niños de Andalucía, en casa de mis abuelos, existía como una tradición de que era sentarse en la puerta cuando llegaba el atardecer, sentarse alrededor de una especie de círculo e invitar a todo el que pasaba por allí a sentarse pues para convivir, para contar cosas, para, bueno, digamos, entablar conversaciones. La casa de mi abuela tenía incluso una entrada, y la entrada únicamente era una habitación con silla alrededor. Por si hacía mal tiempo o llovía, la gente entraba a esa vivienda, a ese lugar, y se sentaba alrededor y empezaba a charlar. Incluso cuando mi abuela salía fuera, no ponía igual número de sillas de miembros de la familia, sino que ponía sillas de más, porque daba por descontado de que por ahí iba a pasar gente, se iba a sentar e iban a entablar conversación. A mí de niño y de joven esto no me gustaba nada, porque yo pensaba que era como una fuente de cotilleo, como que era una fuente de intriga, como que era una banalización del tiempo, pues era una pérdida de tiempo ahí, ¿no? Y que se hablaban solo como maledicencias. Es lo que alguien ha hablado, de que esos son los instantes improductivos de las reuniones y de las conversaciones. Y también alguien hablaba de que realmente solo estaban hablando como de cositas muy concretas, presentes, que luego, bueno, se iban a desvanecer, iban a quedar al albur del humo. Bueno, pues estaba profundamente equivocado. Estas personas tenían un profundo sentido del tiempo, ¿no? Del manejo del tiempo, y necesitaban contactos cotidianos con otras personas para entender cómo iba a ser su vida. Y este tipo de contactos no era una sucesión de momentos presentes sin continuidad, sino al contrario, era como una especie de presente continuo donde todos adquirían, es verdad, conocimiento de banalidades, conocimiento de cosas sin importancia, pero realmente era ahí donde ellas conocían cómo transcurría la vida de la familia, la vida de los amigos y la vida del pueblo. Esto se ha llegado incluso a promocionar, esto lo mismo no lo sabéis, pero existe un movimiento que se llama tomar el fresco. Lamento utilizar esta expresión porque tomar el fresco tiene otra connotación, pero que incluso se está promoviendo como patrimonio inmaterial de la humanidad. Ese sentido de, a la hora del atardecer, reunirse en torno a una silla y empezar a hablar, ¿no? Y es la mejor manera de estar informado, evidentemente, de lo que pasa en una comunidad. Mayoritariamente es de mujeres, pero también es de hombres. Sobre esta reflexión de tomar el fresco, una periodista, Leila Guerreiro, publicó una columna hace aproximadamente un mes que, bueno, a mí me llamaba la atención porque entendí que existía una sintonía completa con lo que yo pensaba. Ella hablaba de los bancos que están colocados delante de las casas en Argentina. Y ella utilizaba estas acertadísimas palabras: solo quienes saben detenerse saben cómo seguir. Y quizás solo quienes son capaces de sentarse a perder el tiempo sabrán cómo ganarlo posteriormente. Esta es una reflexión ya de mucha más altura que se hizo fundamentalmente a partir del libro El aroma del tiempo, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, en el que hablaba de que el tiempo de la vida ya no se estructura en cortes, finales, umbrales ni transiciones. La gente se apresura más bien de un presente a otro. Entiende como que las relaciones personales son totalmente discontinuas. Estoy aquí, mañana estoy en otro lado, con esta persona, con otra persona, y no cosen, digamos, cada uno de esos momentos. Así es como se envejece sin hacerse mayor, ¿no? Por eso la muerte hoy en día es mucho más difícil de comprender. Lo que Han nos quiere decir es que estamos perdiendo la estructura del tiempo, el seguimiento a lo largo de la vida, y que intentamos identificar nuestra vida también como por una angustia de utilidad de momentos presentes discontinuos, algo así como la necesidad de quemar experiencias, y eso establece una difícil conexión, desde luego, con uno mismo y, por supuesto, con los demás.
Intentamos atar el tiempo a través de calendarios, intentamos atar el tiempo a través de los relojes, pero una vida entregada al tiempo cronometrado, a la utilidad y rentabilidad del mismo, a un tiempo planificado, creo que no es nada enriquecedor y lo que es peor, es que no es nada productivo. Esto tiene su traslación, y aquí es donde quería llegar, a este gráfico. Este gráfico tengo que darle a ustedes la enhorabuena porque su vida está reflejada en el mismo, su vida y la de todos y cada uno de los pacientes. Esta es la historia del ciclo vital de cada uno de nosotros. O sea que ya tenemos un modelo explicativo. Ahí está. ¿Cuál es el problema de la interpretación y de entrar en ese modelo explicativo de la historia de vida biológica? Pues el problema es el tiempo. El tiempo actúa sobre este eje interpretador como una especie de acordeón. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar en situación de plena salud, no sabemos cuánto tiempo va a tardar en llegar a algún tipo de problema de cronicidad, pluripatología, enfermedad grave, proceso oncológico. No sabemos cuánto tiempo vamos a necesitar para redoblar el esfuerzo diagnóstico, tratamientos curativos o cuándo vamos a tener que dar paso a atención paliativa. No sabemos cuándo se va a producir la situación de transición de lo curativo a lo paliativo, ni la transición hacia una situación de terminalidad y tampoco a una tercera transición. Necesitamos a alguien que nos interprete todo lo que está pasando sabiendo cuál es el sentido del tiempo vital. Desgraciadamente creo que las relaciones clínicas, los encuentros clínicos, adolecen de no saber interpretar esto que están viendo ustedes delante, ¿no? En cuanto a que o bien se entiende esta historia de la vida biológica y patobiográfica como un continuo, como que se ve como una película que transcurre, pero si intentamos dar cortes transversales, cortes verticales a cada uno de ellos, tendremos una comprensión muy parcial de la misma. Por eso ahora es muy frecuente que en atención primaria se esté produciendo en las relaciones clínicas una doble discontinuidad. Por una parte, la discontinuidad lógica que tienen nuestros pacientes, de que tienen distintos problemas de salud, no me atrevo a llamarles enfermedades, pero bueno, llámenlas enfermedades, unas se solapan con otras, están señaladas en distintos tonos de rojo, unas aparecen, otras desaparecen, pero con médicos de familia, y pongo aquí médicos de familia, pero también es aplicable absolutamente a enfermería, a todos los profesionales de la salud de atención primaria, que a veces son ellos mismos los que van cambiando, y aparece uno, aparece otro, a veces hay periodos en que no hay ningún médico de familia, y eso provoca una absoluta distorsión en lo que es la comprensión de la evolución tiempo en la historia biológica de nuestros pacientes, pero también produce una enorme insatisfacción profesional por parte de médicas y enfermeras, y por otra parte también produce bastante desconcierto en nuestros pacientes. Saben que al principio he denominado mi charla, es verdad, atención longitudinal un factor clave para la seguridad del paciente, y he añadido y para la satisfacción de los profesionales. Esta doble discontinuidad se puede complicar y puede aparecer una triple discontinuidad. Ya no es solo que el paciente es como la suma de procesos, de problemas de salud, de enfermedades, sino que los médicos de familia van cambiando, a veces, en el mejor de los casos, uno detrás de otro, aunque a veces pueden producirse como vacíos, y en ocasiones también la propia atención por parte del segundo nivel, del nivel hospitalario, también adolece de una enorme discontinuidad. Profesionales diferentes, en momentos diferentes, que ellos llegan a desconocer absolutamente qué es lo que está pasando, exclusivamente en lo que es, salvo lo que es su problema de salud. Yo creo que hemos desplazado, lamentablemente, como el conocimiento médico muy centrado en determinado momento histórico, desde luego el momento histórico en el que yo era estudiante de medicina y cuando fui médico residente, lo importante era la historia natural de la enfermedad, ahí está todo, eso es lo que nos tiene que hacer comprender qué es lo que está pasando, a la historia natural de cada paciente, y que debíamos de volcarnos mucho más a la historia natural de cada paciente que a la historia de la enfermedad. ¿Esto tiene arreglo? Bueno, pues puede tener arreglo con una palabreja que nos hemos inventado que se llama longitudinalidad o continuidad longitudinal. Y el único arreglo que puede tener es alguien que cosa esos sucesivos contactos, que puede ser esa línea media de médicos de familia, que no solo es el mismo profesional el que a lo largo del tiempo está viendo qué es lo que está pasando
con el paciente y al mismo tiempo es el mismo que se relaciona con el nivel hospitalario, sino al mismo tiempo es capaz de llenar el contenido, los intervalos, los recesos que se producen entre un problema de salud y otro. Por eso lo tienen ustedes como en oscuro. Tan importante para mí es la longitudinalidad del médico de familia y de la enfermera aplicada al paciente y su familia como la aplicada al propio nivel hospitalario. No hay nada más agradecido por parte de las especialidades hospitalarias que decir, bueno, por lo menos sé que tú eres el médico de referencia y que, bueno, sé que esto puede tener cierta continuidad a lo largo del tiempo. ¿Es este un modelo milagroso? Hombre, no es milagroso, se aplica, yo he tenido experiencia en esto. He estado 35 años en el mismo cupo médico y el máximo tiempo que he faltado, lo contabilicé el otro día, no llega a 2 meses. Eso ha sido lo máximo, por una baja laboral que tuvo. Mientras tanto, he estado ahí, ¿no? Y eso ha sido positivo para el sistema sanitario en cuanto a que la relación con el segundo nivel ha sido infinitamente más fluida y también para los propios pacientes y su familia. La segunda lectura, aparte de la continuidad del mismo médico de familia, es lo que le comentaba antes, de que hay vida en los intermedios y hay información clínica en los intermedios. Nosotros no podemos ceñirnos ni circunscribirnos como enfermeras y como médicas de familia a exclusivamente los episodios y las descompensaciones. Pasan muchas cosas entre una y otra y eso es una información intangible, pero a veces tangible porque la registramos en nuestra propia historia clínica, que nos va a ayudar mucho a entender qué es lo que pasa con nuestros pacientes. Bueno, ¿qué es la longitudinalidad? Esto es una cascada en la Sierra de Alfaguara, cerca de Granada, y este es el paso del tiempo. Este es el paso del tiempo, que es el contacto de la roca con el agua. Y es inevitable que después del contacto de la roca con el agua aparezca el musgo. ¿Se puede controlar? Pues no se puede controlar, está ahí, lo tenemos delante, ¿no? Es absolutamente inevitable. Por un solo chorro, un manantial que se seca, no vamos a tener esa sensación. Pues la longitudinalidad es el resultado del contacto continuado en una relación clínica entre un profesional sanitario y un paciente, y aparecerá musgo con toda seguridad. Bueno, definiciones de longitudinalidad se han dado aquí, una de las más brillantes es la de Rosañel y Pilar Astier. No quiero volver a repetirla, se ha comentado esta mañana, pero sí que quiero comentarles 3 cosas, 3 aspectos. Lo primero es que es aplicable a la totalidad de las profesiones sanitarias de atención primaria. Es decir, cuando hablamos de longitudinalidad no debemos circunscribirnos a lo que son médicas de familia, ni por supuesto tampoco a lo que son enfermeras. La trabajadora social que está en atención primaria necesita longitudinalidad. Nosotros hemos pasado por calvarios, lo digo así, de trabajadoras sociales que necesitan, lógicamente, un tiempo de conocimiento de la comunidad sobre la que van a trabajar, relevándose cada 3 meses por un criterio muy peculiar de la mesa sectorial, ¿no? Pero es que también es aplicable a las personas y a los profesionales que trabajan en las unidades de atención al usuario. Es imprescindible que haya una aplicación de la longitudinalidad, la rentabilidad de administrativos que llevan tiempo, que conocen la continuidad, que pueden mantenerse durante años, es de un valor enorme. Pero es que incluso yo les diría que 2 profesionales tan aparentemente especializados como fisioterapia y odontología, pues es que la longitudinalidad en primaria es que es muy importante hasta para ese tipo de profesionales, ¿no? En segundo lugar, la longitudinalidad es un valor positivo para el equipo de atención primaria en sí mismo, por sí mismo. La continuidad de los profesionales, de la mayor parte de ellos, de los que puedan ser, es altamente rentable, incluso para conseguir los objetivos asistenciales de los contratos de gestión. Y justamente eso ha sido un valor que nos han trasladado aquellas personas que vienen al centro de salud a trabajar de forma temporal. Bueno, a mí lo que me da mucha tranquilidad, me da mucho sosiego, me da mucho poder, es que haya personas aquí que llevan como mucho tiempo y en las que yo puedo agarrarme, lanzarle el anzuelo. Y luego, por otra parte, la longitudinalidad es uno de los atributos esenciales en atención primaria. Yo diría que obligatorio, yo diría que irrenunciable, pero bueno, nos podemos quedar aquí si quieren. La longitudinalidad y el concepto de integralidad.
continuidad y la polivalencia, integralidad y polivalencia, que es lo que llamamos generalismo, es un atributo propio de atención primaria que debería de ser obligatorio. Se ha utilizado una frase que a mí me parece acertada, ¿no?, de la longitudinalidad, que es pues, tratar a los pacientes de la cuna a la tumba. A la izquierda ven una foto del año pasado. Ahí hay un padre, una madre, 3 hijas y una de ellas está embarazada. Esas 3 hijas le atendí el embarazo de la madre a las 3 y ahora estaba atendiendo el embarazo de una de ellas que a su vez está embarazada, y ahí está el médico residente todo glorioso y eufórico, y toda la familia entiende que ese control, uno de los controles que nosotros hacemos de control de embarazo, porque en Granada se hace todavía seguimiento del embarazo en atención primaria, era un acto familiar. Eso es un acto familiar, un acto de confraternidad. Y desde mi punto de vista, ese acto familiar, de confraternidad, ese hilo, puede ser incluso más importante que el propio conocimiento técnico que puede tener el cómo va el evolutivo, las mediciones que hacemos de control de embarazo. Por tanto, desde la cuna. Y a la tumba, bueno, pues ahí tienen un recorte del periódico Ideal del año 2008, porque, bueno, hicieron un reportaje de mi consulta, porque este fue el primer paciente que tenía voluntades vitales anticipadas registradas. Se le registraron por un cáncer de colon con metástasis que finalmente tuvo un resultado infausto, y que en determinado momento el paciente entró en una encefalopatía hepática, en una situación de coma. Estas situaciones de interregno de niveles aparece por el hospital, en el hospital se ingresa, y el hijo levantó la mano y dijo: mi padre tiene registradas las voluntades vitales anticipadas. Él sabía que eran aplicables cuando estaba en situación de incapacidad, abrieron las voluntades anticipadas, su padre no quería ningún tipo de tratamiento invasivo, ningún tipo de tratamiento de soporte, y a su padre se le retiró todo y volvió para casa. Aquello causó como impacto, porque estamos hablando del año 2008, donde todavía no había una tradición de testamento vital o voluntades vitales anticipadas como las conocemos en Andalucía. Pues ahí también se produjo un acompañamiento, y ahí se produjo también un acto de continuidad en el tiempo. Jamás nadie hubiera podido interpretar correctamente qué es lo que estaba registrado en esas voluntades, qué es lo que quería decir, si no hubiera tenido contacto previo con ese paciente, si hubiéramos gestionado que hubiera una registradora que asistiera a domicilio y si no hubiéramos tenido un contacto, digamos, relacional con la familia adecuado. Bueno, esto de las relaciones largas, lo mismo ustedes me llaman arcaico, trasnochado, pero es que yo soy de relaciones largas, ¿no? Y yo creo que con los pacientes y sus familias, pues es bueno tener relaciones largas, no hay que atarse, ¿no? Pero que tiene su beneficio tener relaciones largas, ¿no? Las relaciones largas son estas: a la izquierda ven una pareja, Antonio y María. Su hija y cuidadora trabajaba, ella era maestra en un pueblo lejano de Granada, y entonces le gustaba siempre que iba a ver a sus padres, bueno, pues a ver, dígame qué tal están, y en una ocasión pues se me ocurrió mandarle una foto, hice un selfie, mira qué bien están, ¿no? Bueno, le pareció una idea genial y ya de hecho lo tenía que hacer. Cuando iba a verlos tenía que mandarle un selfie para que ella le viera como las caras. Lamentablemente María murió de un cáncer gástrico, y cuando falleció, la residente en ese momento, Marta Canet, y yo fuimos a visitar a su padre, a Antonio. Su padre sobrevivió 7 años más y finalmente falleció. Y a la derecha, pues las relaciones largas hacen que tengamos que escribir una carta de pésame. Nosotros escribimos siempre una carta de pésame cuando fallecen los pacientes, sea el motivo que sea, y hacemos una carta de pésame personalizada, recordando qué ha supuesto el paciente para nosotros, cuál era la relación con su familia, cuál fue el papel de la cuidadora y, digamos, entrañablemente, bueno, pues desearle lo mejor a su familia. Bueno, ¿esto tiene algún carácter científico? No. Bueno, ¿podré presentarlo en alguna comunicación? Creo que no. Creo que no me va a valer, y tampoco está dentro de los indicadores de objetivos, ¿no? Bueno, hay quien establece una diferencia entre longitudinalidad biomédica y longitudinalidad generalista. Esto sobre todo está propiciado por 2 enormes talentos en este momento en la medicina de familia, que se llaman Abel Novoa y Gemma Torrell, ¿no?
Entonces ellos hablan de una longitudinalidad biomédica en cuanto a una relación exhaustiva, ordenada, rigurosa, basada en la evidencia de los problemas clínicos que tiene el paciente. Ahí a la izquierda tienen ustedes una relación de problemas activos de un usuario de mi consulta. ¿Esa longitudinalidad biomédica es necesaria? Sí, es imprescindible. ¿Es suficiente? No es suficiente. Necesitamos un complemento. Y el complemento es la longitudinalidad entendida desde un punto de vista integral y generalista. Porque la longitudinalidad también es entender y que los pacientes entiendan que también somos técnicos, que también somos capaces de hacer ecografías. Es entender también que para algunas personas, como esa mesa camilla de Canchillo que ven ustedes, donde está mal puesto mi nombre pero bien puesto el teléfono, porque es la persona de referencia que ella tiene. Para cualquier cosa, ese era su teléfono de cabecera. Entender también desde el punto de vista integral que hay personas que tienen su prescripción farmacéutica no en pastilleros, sino en cajitas de Fray Leopoldo de Alpandeire. Y tanto da, creen en una cosa y en otra, no quieren renunciar a ninguna de las dos. Entender el generalismo también como en pacientes con demencia, tenemos que asistir a domicilio, donde hay pacientes que tienen fotos de sus familiares porque ya no los reconocen. Y la longitudinal generalista también es una atención integral de pacientes que se encuentran en una situación de equidad. Y a mí me ha gustado mucho, de precariedad, me ha gustado mucho esta mañana las referencias que se han hecho a que la longitudinalidad corrige la equidad, trabaja por la equidad y corrige las desigualdades. Por tanto, nos quedamos con las dos ideas, longitudinalidad biomédica y longitudinalidad generalista. En realidad, esto recoge una tradición. Y recoge la tradición de las propias profesiones sanitarias de atención primaria, de medicina y de enfermería. Los médicos y las enfermeras necesitamos la biología, necesitamos la tecnología, necesitamos entender lo universal para tener una abstracción teórica y necesitamos lo genérico para entender qué es lo que está pasando. Pero al mismo tiempo, enfermeras y médicas trabajamos con la biografía del paciente, trabajamos con la empatía, trabajamos con lo concreto porque lo universal para nosotros no es suficiente. Trabajamos con lo práctico porque lo teórico debe determinarse en las sesiones clínicas o cuando nos formamos para el MIR o en el grado de medicina. Y nos interesa mucho, quizá esto sea lo más difícil de entender, lo particular. La longitudinalidad y trabajar en atención primaria significa entender que lo particular es lo importante. Bueno, tenemos una genio que se llama Gemma Torrell, que ha hecho una fórmula matemática para explicar la longitudinalidad. Longitudinalidad es igual a vínculo por generalismo elevado a tiempo de permanencia. Yo tengo dos hijos matemáticos y le he pasado esta fórmula y me han dicho que la fórmula era absolutamente correcta. Sí, esto no hay ninguna duda. Esta fórmula significa que la longitudinalidad, si el vínculo es cero, da igual a cero. O sea, que da igual que tengamos atención longitudinal durante los próximos 20 años, que si no establecemos apego y vínculo con los pacientes y con su familia, la longitudinalidad no sirve para nada y no será satisfactoria. Por tanto, el vínculo es un factor imprescindible, pero también es un factor imprescindible ese concepto de generalismo entendido por polivalencia y entendido por integralidad, porque la longitudinalidad tiene muy poco sentido si nos aferramos exclusivamente a ser el médico de la embarazada o el médico de la diabetes o la enfermera que solo hace las curas complejas, ¿no? Y, por supuesto, el generalismo se multiplica en tiempo de permanencia. Cuando le enseñé a mi hijo esta fórmula, me dice, bueno, pero esto tiene un problema, ¿y esto cómo se mide? Porque esto no se puede medir, ¿no? A ver, el vínculo, eso cuantitativamente, ¿en qué se traduce? Entonces, a ver, le dije, bueno, es que hay cosas que no se pueden medir, pero que existen. No, pues yo esto no lo veo claro, esta fórmula entonces no vale. Digo, entonces me parece que he sido muy mal padre a lo largo de todos estos tiempos. Pasa como si esto me lo planteara un residente y me hablara de que necesitaba una cuantificación, pensaría que he sido como un mal tutor, ¿no? Hay atributos de atención primaria que la definen, no es que sean irrenunciables, es que sin eso no hay atención primaria. La accesibilidad, la integralidad, la polivalencia, la longitudinalidad y la equidad. Pero hay dos que son especialmente exigibles, que es la integralidad, generalismo y la longitudinalidad. Sin eso estamos dinamitando y estamos torpedeando un modelo de atención.
Y hay otros atributos que son compartidos, compartidos con otros profesionales del sistema sanitario, evidentemente. El reconocimiento de la dignidad, la empatía, la calidad científico-técnica, la comprensión, el principio de no abandono, desde unas profundas convicciones de que el mundo de la bioética es lo que nos va a salvar de la barbarie. Tenemos que decir que estos atributos compartidos también son privativos de la atención primaria, pero nunca exclusivos. Y como verán, hacen referencia a lo que es la competencia científico-técnica y la competencia de trato, de humanización. Bueno, hemos hablado de terapia innovadora. Este es el famoso trabajo que se hizo en Finlandia sobre la disminución gradual en el uso de servicios médicos fuera del horario actual, ingresos hospitalarios y mortalidad general. Esto es archisabido. Esto es un ladrillo, ¿no? Un ladrillo sólido a favor de la evidencia de que la longitudinalidad tiene resultados duros, resultados objetivables, ¿no? Quizá lo mejor de este trabajo sea el apartado siguiente, y es que es dosis-respuesta, es decir, a más continuidad relacional, mejores resultados, ¿no? Claro, eso da un poderío y una fuerza terrible, ¿no? Por tanto, por sí mismo este trabajo ya daba como sentido, digamos, a trabajar en estrategias de longitudinalidad de los profesionales. Bueno, no ha sido posible por sí mismo. 5, perdón. Bueno, hay otros trabajos que hacen referencia a la pérdida de la longitudinalidad, ¿no? Que tanto la jubilación como el cambio de cupo de paciente por parte de médicos suponen una asociación con incremento de la utilización. Yo he tenido la experiencia personal, me jubilé, al mes siguiente no tuve sustituto, al mes siguiente vino una profesional extracomunitaria que se marchó por pierna, al siguiente tampoco tuve sustituto y ahora tengo una sustituta que va con contratos mensuales, ¿no? Y bueno, es una percepción por parte de mis compañeros que se han producido cambios de médico, duplicación de las interconsultas con el hospital, mayor número de asistencia a urgencias, ¿no? Bueno. Pero luego existe una terapia de satisfacción del profesional que es la propia longitudinalidad, ¿no? Que produce mayor motivación, reducción de estrés, mejor clima laboral, reconocimiento. Esto ya lo estudió Jesús Palacio hace mucho tiempo, otro de los portentos en longitudinalidad. ¿Cuál es el secreto? Pues el secreto es la permanencia. Hay un bar de referencia en una zona de Granada que se llama La Caleta, de un señor que tenía una cafetería que se llamaba la Oficina, y a mí me encantó esta expresión. Iba a cerrar, se iba a jubilar, y le preguntaban que cómo era posible haber tenido esa clientela durante mucho tiempo, y el hombre, con su máxima humildad y simplicidad, dice: quizá el truco sea estar presente. El truco es abrir todos los días y estar allí y que te conozcan la cara. Y a la derecha ven ustedes comentarios que han hecho pacientes acerca de mí después de estos 35 años como proceso cerrado. He visto a muchos más, tú siempre serás mi médico, este es fantástico, usted no se puede ir, no conoce mis enfermedades, usted conoce mi vida, usted es un rotabator, es usted un tesoro, es el único que me escucha, lo conozco desde hace siempre 30 años y siempre con ayudantes jóvenes, un luchador, estoy aquí desde la barriga de mi madre hace 28 años, usted es el fundador y se involucra con los pacientes. Quería trasladarle esto no como soberbia, sino porque todos los comentarios, igual que los que recibí por correo electrónico o por WhatsApp, que me enviaron muchos, han pasado de 200, todos hacen referencia a lo mismo, a la permanencia, todos hacen referencia a la longitudinalidad. No están agradecidos porque haya salvado vidas, ni porque haya hecho diagnósticos extraordinarios, ni porque haya puesto tratamientos súper innovadores. No. El máximo valor que yo he podido aportar es el haber estado allí, como el señor de la cafetería que trabajaba en la Caleta. Bueno, solo datos objetivos y cuantificables. Yo me relaciono con la ferretería, la peluquería, el señor que me hace la declaración de la renta, el del taller mecánico, la panadera y la gestora personal de mi banco. Y siempre voy a los mismos sitios, siempre es la misma ferretería. La ferretera, que se llama Nuria, me dice: no me diga lo que quiere, dígame lo que necesita. O el señor de la peluquería, que se llama Alén, me dice: le veo hoy regular. Y es porque yo no he buscado a los mejores peluqueros, a la mejor panadera, a la más barata. No. La excelencia, yo estoy harto de expertos. Yo lo que quiero es sabiduría, y sabiduría es entenderme a mí. La excelencia es la confianza y seguridad. En esta sociedad en la que vivimos buscando certeza, anhelando certeza, es la confianza y la seguridad lo que nos pone una red. Bueno,
La tragedia de la atención longitudinal ya en el Royal College la vieron en el año 2017. No me voy a meter en profundidad. Ellos hablaban de que es imprescindible la continuidad relacional, es imprescindible la longitudinalidad para responder a las necesidades de la población, pero ya en el año 2017 dice es imposible con el modelo actual que la podamos mantener. Esto sí que es una tragedia del sistema sanitario. Hay obstáculos de la longitudinalidad, algunos se han dicho esta mañana. Yo no quiero dejar de hablar de la industria farmacéutica y la tecnología. Bueno, esta es una prestación no mediada por patentes y hay quien lo dice que esto no produce riqueza. Riqueza es que exista una patente y que alguien se pueda beneficiar del mayor consumo de servicios de farmacia, de tecnología o de servicios, ¿no? La propia sociedad en ocasiones parece que la llevamos a que la libertad máxima es la elección de horario y ámbito, el uso consumista de las relaciones y que se vincula, parece como que la longitudinalidad a una decisión propia del profesional. Como este es un profesional bueno, quiere establecer mucho tiempo, pero ya nos estamos resignando a que eso se va a perder. Y una reflexión que yo creo que sí que es importante y que la he vivido en persona. Algo así como que los pacientes dicen, bueno, puesto que cada vez me va a haber uno, cada vez que no voy a poder tener continuidad con la enfermera o el médico, bueno, al menos que sea rápido y que me dé paso a toda la tecnología, ¿no? Hay profesionales sanitarios que no apuestan por la continuidad relacional, desean lo puntual y lo biomédico e incluso establecen rotaciones en puestos de trabajo, especializaciones, dispensarizaciones. Y lamentablemente la mayor carga de la prueba se la llevan las gerencias de los servicios sanitarios, porque en este momento, y esa sí que es la experiencia mía con la gerencia con la que me relaciono, la movilidad es el único incentivo profesional. A mí lo único que me han ofrecido durante los últimos 15 años es que todos los años me puedo ir, ¿no? Y todos los años me convocaban a un concurso de acoplamiento. Y cuando alguien va a la gerencia a quejarse, se le dice, bueno, no pasa nada, dentro de nada vamos a convocar un concurso para que te puedas marchar. Ese ha sido el único incentivo, ¿no? Un poco fomento de la vinculación y el apego. Esto es una expresión real de gerentes que dicen, bueno, hay un agujero, pues que tenga bicho dentro. Da igual cómo sea el bicho o las características del agujero. Y luego las relaciones laborales que establecen a veces los lobbies, los sindicatos, anteponiendo, por supuesto, derechos profesionales a necesidades de los ciudadanos. Desgraciadamente, la herramienta tiempo no se puede medir. Y hay factores, bueno, favorecedores, la permanencia en el mismo puesto ya la tiene trabajada educación. El rotavator es lo que me decía un paciente, ¿no? Bueno, pues esa es la prestación generalista, una perspectiva de humanización, la incentivación, integrar la actividad docente desde una perspectiva de longitudinalidad y una discriminación positiva a la investigación en este ámbito, ¿no? Bueno, McWinney, un célebre médico de familia, decía para los pacientes es más importante la experiencia de enfermar que la propia enfermedad. Por tanto, lo que necesitan es un ser humano al otro lado, no un experto, ¿no? Pero la medicina de familia, y creo que la enfermería va camino de eso, es la más dañada por el abandono de la filosofía y las humanidades y también la más castigada por haber perdido el elemento tiempo dentro de lo que es su práctica profesional. Perdonad, pero voy un poquito más deprisa, ¿no? Y respecto a este modelo, a la modernidad, que es el desarrollo científico, el desarrollo tecnológico, la subespecialización, el consumo de recursos, la mercantilización, bueno, Fernando Savater hace cosas buenas también, o hacía, y para saber si debemos tomar con entusiasmo o temor los avances en medicina, deberíamos parar y saber dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Creer que todo avance científico-tecnológico es positivo es tan pueril como elegir si es mejor subir o bajar, y no está claro que sea mejor acelerar sin miedo que frenar pasadamente. Oigan la canción La deriva de Vetusta Morla. Atención primaria es esto, es desequilibrio e inestabilidad, son estas esculturas imposibles y la longitudinalidad está incrustada absolutamente en la comunidad, en la docencia, a la izquierda ven la relación de todos los 24 residentes que he tenido, en el centro un mural del Niño de las Pinturas que definía para él lo que era el barrio de Almanjayar y a la derecha nuestro propio equipo. Los pacientes no tienen, los pacientes son. Los pacientes no tienen 6 dedos en cada pie, eso no es lo relevante, eso me da igual, me da igual la excepcionalidad de esta situación. Los pacientes son a lo largo del tiempo y eso es lo relevante. Y lo relevante es que esta paciente de la derecha, con 80 años, nunca en su vida pudo operarse el alus valgus porque estaba a cargo de 2 niños deficientes y nunca tuvo esa oportunidad.
Nosotros no tenemos esto, nosotros estamos en un momento temporal y somos de una manera dinámica. Los pacientes no tienen, son lo que ve y adivina, y en este momento, evidentemente, la lectura de los tatuajes de los pacientes de mi consulta fueron como lo más interesante. Y los encuentros clínicos son impredecibles. Te puedes encontrar con una invitación de un vermú a la izquierda en una mesa camilla y que te han llamado para eso, justo para que te tomes el vermú, o a la derecha, donde vemos a una paciente que tiene a su hija, que fue paciente mía, que la vi embarazada y ahora tiene una nieta y me manda el móvil para que me relacione con ella. La longitudinalidad se cocina a fuego lento en el hogar. Y el hogar es lo que a la izquierda tenéis dos placas, delante de la puerta de dos médicas de familia conocidas por ustedes, ¿no?, que hacen como una invitación a pasar. Recuerdo que hay algunos pacientes que decían, voy a Caconde. Caconde era la casa de la pediatra que se llamaba Carmen Conde, ¿no? Y a mí también me decían, voy a Camelguizo, ¿no?, voy a la casa de él, ¿no?, que era como mi consulta, ¿no? Retomemos esto de tomar el fresco y hacer un acto festivo, el contactar con los profesionales. Pero la longitudinalidad necesita conocimiento y necesita tranquilidad y sosiego, y se cocina como muy poquito a poco, y esa es su gran rentabilidad. Bueno, tenemos el plan B, y el plan B es esto, alejarnos de la realidad, todo simulado, todo virtual. Bueno, aquí hay mucha gente joven y no desearía que ese fuera su futuro, pero no tenemos otra opción. O nos ponemos esta pantalla o seguimos. Bueno, longitudinalidad, no sé si lo saben, no es una palabra correcta, no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero sí hay otra palabra que se llama longanimidad. Longanimidad aparece en una novela de Miguel Delibes que tiene este texto. Pregunta doña Resu, ¿y la escuela? ¿Por qué no va a la escuela? Nini es un niño que tiene 8 años. ¿Para qué? Mira qué preguntas, para aprender. Si aprende en la escuela, ¿qué cosa? En la escuela se educa a los pequeños para que el día de mañana pueden ser hombres de provecho. Se miraron uno a otro y finalizó doña Resu. ¿Sabe acaso, pequeño, lo que es la longanimidad? Bueno, pues longanimidad es longitud del alma y significa grandeza y constancia de ánimo ante las adversidades, benignidad, clemencia, generosidad, en definitiva, todo aquello que necesitan las profesionales de atención primaria para desarrollar su trabajo de forma eficaz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Bueno, vamos muy apretadas de tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, una o dos preguntas nomás. A Miguel, a mí. ¿Alguna pregunta? Si no, pues damos paso a la mesa de clausura. Venga.